hermano, los planes de Dios son tan grandes que no caben en una sola generación. No, yo necesito que alguien apoye esta prédica. ¿Dónde están los locos? ¿Dónde está la gente de fe en este lugar? Escúchame bien, lo tremendo es que en ocasiones los planes de Dios son tan grandes que no caben en una sola generación. ¿Y sabe lo que Dios tiene que hacer? Dios tiene que escoger 2 o 3 generaciones para poder cumplir su plan. Alguien sígame, por favor. Por eso, hermano, es muy común en la Biblia ver a Dios trabajando con una generación, pero también es muy común ver a Dios terminando lo que empezó en esta generación con la segunda o la tercera generación. Esto es algo muy común en la Biblia. Escúcheme. Por ejemplo, en Génesis 17, Dios le habla a Abraham. Escucha esto. Dios le habla a Abraham y le dice: vas a ser padre de muchedumbre de gente. Esa es una promesa que Dios le hace a Abraham. Pero cuando usted estudia la vida de Abraham, usted dice: ¿dónde se cumplió esa palabra? ¿Dónde se cumplió esa palabra? Bueno, no se cumplió al 100% en la vida de Abraham, ni tampoco en la vida de Isaac. Pero esa palabra se vino a cumplir en la vida de Jacob, tercera generación. En otras palabras, lo que Dios empieza en la primera generación, en ocasiones es tan grande y tan poderoso que no lo puede cumplir en la segunda generación. Él lo cumple en la tercera generación. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? Fue Jacob quien tuvo 12 hijos, y de esos 12 hijos salieron 12 tribus. Por lo tanto, hermano, esa promesa que Dios le hizo a Abraham se cumplió en Jacob. Amén. Dicen amén. Entonces, Dios es el Dios de las generaciones. Dije, Dios es el Dios de las generaciones. En sí, cuando Dios se le aparece a Moisés, le dice algo bien interesante. Le dice: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces, qué interesante que los planes de Dios en ocasiones son tan grandes y tan poderosos que tiene que usar varias generaciones. Por ejemplo, el Señor me ministró bien fuerte acerca de esto. Por ejemplo, yo soy tercera generación de pastores. Tercera generación. Y qué tremendo que lo que Dios quería hacer tal vez con mi abuela, ahora lo está haciendo conmigo. Dije, lo que Dios quería hacer con mi abuela, ahora lo está haciendo. ¿Sabe? Mi abuela, nadie de su familia era creyente. Nadie creía en el Señor. Todos estaban perdidos, uno en una cosa, otros en otra. Pero en una ocasión, de jovencita, ella se entrega al Señor Jesucristo y decide servirle. Se va como misionera por toda la sierra de Chihuahua y empieza a predicar la palabra. Llega a Buenaventura, Chihuahua, ahí se establece y empieza la iglesia. Pero qué tremendo, amado hermano, que lo que Dios empezó en ella no lo terminó en ella. Yo no sé si alguien lo está entendiendo. Se pasó a la segunda generación y no fue suficiente la segunda generación, tuvo que venir una tercera generación. Y le digo algo: palabras que le dieron a ella tal vez no se cumplieron en ella, pero ahora se están cumpliendo en mi vida. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de generaciones. Vamos, si es para el Señor, déselo fuerte. Diga conmigo: Dios es un Dios de generaciones. Dígalo: Dios es un Dios de generaciones. Qué tremendo, hermano. Porque yo estaba meditando en esta palabra y no sé si voy a poder predicarlo sin llorar, porque ayer me tocó tanto el Señor con esta palabra. Pero yo meditaba
que cada generación, según la palabra de Dios, tiene sus roles y sus desafíos. Y, por ejemplo, la primera generación es la generación que Dios llama para que le sirva. Y esa generación siempre será recordada como la generación de los pioneros. Son pioneros. Son los que abren camino donde no hay camino. Son los que avanzan sin que nadie les diga que avancen. Son los que establecen a la fuerza. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Son los que abren las iglesias donde no había iglesia. Esos son los pioneros. Son los que la Biblia les llama que iban sembrando, llorando. Son los pioneros. ¿Alguien está acá? Esa es la primera generación. Y yo meditaba en esto. Y yo le decía al Señor, gracias, porque no fui la primera generación. Porque la primera generación era una generación especial. Era gente diferente, no era gente común, era una gente muy escogida por Dios. La primera generación, pero siempre serán recordados por ser los pioneros. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a Pero también, hermano, la primera generación siempre será recordada por ser la generación de fe. Una generación que le creyó a Dios. Le creyó a Dios sin tener un mapa que seguir. Le creyó a Dios sin tener un modelo a seguir. Son aquellos que lo arriesgaron todo, pero le creyeron a Dios. Gente de fe. Gente que estaba creyéndole a Dios a ciegas. Yo recuerdo la vida de mi abuela, hermano. Era una mujer de fe. Una mujer que le creyó a Dios. Una guerrera de Dios que se paró firme. Y para serle sincero, hoy en día hay mucho ministerio que todo el tiempo tiene ese lenguaje de querer tirar la toalla y abandonarlo todo. Yo nunca recuerdo a mi abuela haber dicho eso, porque era una generación escogida. Era alguien diferente. Era madera buena. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Hoy en día cualquier cosita que nos haga, nos tocan así. Quiero tirar la toalla, voy a abandonar el ministerio, lo dejo todo, me voy de la iglesia, tiro todo. Pero aquella gente no era de esa. Aquella gente era gente que le había creído a Dios. Se pararon firmes en la roca que es Jesucristo. Y dijo, a mí nadie me mueve de este lugar. Dios lo dijo, Dios te va a respaldar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Habrá alguien en este lugar que conoció a alguien de la primera generación? Ay. Como que ahora todo es light. Dije, ahora todo es light, todo es suavecito. Trátame bien, si no me voy. ¿Por qué? Porque somos ya de otra generación. La primera generación era una generación de fe, pero también era una generación de sacrificio. Dije, era una generación de sacrificio. Era una generación que pagó el precio. Era una generación de ayuno, de oración, de búsqueda de madrugada. Era una generación que conocía a Dios, que hablaban con Dios, que no tenían libros, no tenían internet, no tenían Facebook, pero tenían la voz del Espíritu Santo que les decía todo lo que tenían que hacer. Esa fue la primera generación, una generación de sacrificio. Y a mí nunca se me va a olvidar esto. ¿Sabe? Yo siempre he sido muy vago. Me acuerdo cuando mi mamá me quería pegar. Yo salía corriendo y me iba a la casa de mi abuela y encontraba un refugio en la casa de mi abuelita. Y mi mamá no me podía sacar de ahí. Me podía sacar de la casa de la vecina, de cualquier casa, pero de la casa de mi abuela no me podía sacar. Y me acuerdo que me quedaba a dormir, me decía, mi hijo, que aquí quédese. Yo le voy a hacer sus pancakes en la mañana, duérmase aquí. Yo me acostaba y yo me sentía el rey.
presente. En las madrugadas que me despertaba, un llorido, una oración, no como las oraciones de ahora. Era un clamor que salía desde el interior. Era mi abuela, era mi abuelo orando y diciéndole: Señor, suple las necesidades de este día. Porque sabes una cosa, fue la primera generación y a la primera generación le tocó pagar el precio. Muchos de ellos sufrieron escasez. Muchos sufrieron escasez. En sí, cuando el Señor me llamó, ese era mi temor, porque yo le decía: Señor, yo no quiero el ministerio, yo no quiero batallar como batallaba mi abuela, yo no quiero ser pastor. Y le dije: si tú me vas a llamar al ministerio, yo no quiero sufrir económicamente. Y me dijo el Señor: no te preocupes, tú no eres la primera generación, tú eres la segunda, la tercera generación. Alguien dígame amén. Pero en la primera generación le tocó sufrir escasez. ¿Sabe una cosa? Me contaba mi abuela. Ella era misionera por la sierra de Chihuahua, predicaba con traductor a los tarahumaras. Y dice que había pueblos donde el evangelio todavía no había llegado. Y tenían que entrar muchas veces caminando, muchas veces a caballo. Entraban a predicar la palabra. Era gente valiente, gente decidida. No como muchos de ahora. Era gente de verdad que amaba a Cristo y lo daban todo por el Señor. Y me decía que en una ocasión nos apedrearon. Yo le decía: Señor, perdóname, porque tal vez si a mí me apedrean por allá, yo no sé qué va a pasar con mi fe. Pero esta gente era diferente. Era gente decidida, que si los apedreaban, hermano, se sacudían y empezaban a adorar al Señor y decían: Señor, todo sea por tu causa, nosotros vamos a seguir adelante, vamos a seguir predicando el evangelio. Qué tremendo que esa generación ya no existe en este tiempo. Yo no sé si todavía queda uno, dos o tres por ahí. Pero la generación de hoy en día es muy diferente. Cualquier cosita, cualquier toquecito, la gente se quiere ir. Por eso cuando vino el COVID, hermano, ya muchos no regresaron a la iglesia, porque ya no son como la primera generación. La generación primera sufría persecución, pero se mantenían. Ellos estaban dispuestos a darlo todo. Y sabe una cosa, número 4, el Señor me decía ayer: era una generación muy resistente. De tantos golpes, de tantas traiciones, de tanto, se hizo una generación resistente. Y le digo algo: mi abuela no tenía la revelación que tenemos ahora. No tenía el conocimiento que tenemos ahora. No tenían muchas cosas, los instrumentos, ni las luces, ni la música, ni las bocinas que tenían ahora. Pero tenían amor por Cristo y predicaban la palabra donde sea. ¿Por qué? Porque eran de la primera generación. Yo no sé si alguien me está entendiendo en este lugar, pero hoy en día necesitamos aplaudir a la primera generación por el trabajo que hizo de establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Eso fue la primera generación. Y le digo algo: yo caí en el error de criticarlos. Yo decía: es que la gente de antes no tiene la revelación que tenemos ahora. Cuidado con criticar a la primera generación, porque esa generación fue una generación bendita, escogida por el Señor Jesucristo. ¡Amá! Habrá alguien que esté vivo en este lugar. Vamos, si usted está vivo, denle un aplauso al Señor. Yo cuando miro a alguien de la primera generación, me quito el sombrero, hermano. Mis respetos para esa gente. Nunca me consideraré algo frente a ellos, porque esa gente lo dio todo por el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? No me importa si eran conocidos o no eran conocidos. Esa gente lo entregó todo por el Señor Jesucristo y merece nuestro respeto y nuestro aplauso. Dicen amén, iglesia.
Ahora, eso fue la primera generación. Pero ahora hay una segunda generación. Y eso me gusta, porque la segunda generación no tuvo que batallar tanto como la primera. Dije, la segunda generación no tuvo que batallar tanto como la primera. Le debemos mucho a la primera generación. ¿Alguien está aquí? Entonces la segunda generación será recordada, número uno, como la generación de los herederos. Yo no sé si alguien vino en esta noche. Dije, será recordada como la generación de los herederos. ¿Cuántos herederos del reino hay en este lugar? Y cuando hablo de herederos, no estoy hablando de heredar cosas materiales. Usted sabía que también las cosas espirituales se pueden heredar. Mire lo que dice segunda de Timoteo capítulo 1 el versículo 5. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Yo quisiera que alguien me entendiera. Usted sabía que no solamente las cosas materiales se heredan, también las cosas espirituales. Yo he entendido, amado hermano, que hay ciertas cosas en las cuales yo opero hoy en día y no es porque me las gané. No es porque pagué el precio, no. Hay ciertas cosas en las cuales yo fluyo y opero. ¿Sabe por qué? Porque me las heredaron mis abuelos. Yo no sé si alguien está aquí. Alguien va a tener que reclamar esa fe. Dije, alguien va a tener que reclamar esa fe. Shamarabashaya. Todo lo que la primera generación logró conquistar puede venir sobre tu vida. Todo. Por ejemplo, en este tiempo, bueno, puedo decir desde que empecé mi ministerio, me he movido en el área de la liberación. Y una de las áreas fuertes de nosotros es la liberación. Yo enseño mucho de liberación. Usted me sigue, escucha mis podcasts, usted sabe que yo siempre hablo de liberación. Pero ¿sabe una cosa? Mi abuelo liberaba. Dije, mi abuelo liberaba. Y siempre me he preguntado, ¿cómo yo empecé a liberar? He ido a varios lugares y me dicen, pastores, yo no libero, pastor, yo predico, yo fluyo en esto y esto y esto y esto otro, pero nunca he podido liberar a nadie. Digo, qué tremendo que ahora yo libero desde el primer día. Y yo sé que no es algo que yo me gané, es algo que me heredaron. Dije, es algo que me heredaron. Por eso, hermano, la primera generación es una generación importante, porque lograron conquistar ciertas cosas que ahora usted y yo no tenemos que batallar por ellas, simplemente nos las heredaron. ¿Alguien puede decir amén a eso? Entonces seremos conocidos como la generación de los herederos. Pero número 2, seremos conocidos como la generación de conquista. Diga conmigo, conquista. ¿Saben que la primera generación muchas veces no pudo conquistar? La primera generación fue una generación muy tremenda, pero no pudo conquistar. Yo creo que el mayor ejemplo lo tenemos en la historia de Moisés. Moisés fue un hombre de Dios, un hombre que conoció a Dios, y creo que representa esa primera generación. Fue un hombre de fe, fue un pionero, fue un hombre de sacrificio, un hombre resistente, pero no pudo conquistar la tierra prometida. Mas sin embargo, entró la segunda generación, la generación de Josué. Y esa generación fue una generación de conquista. Por eso yo vengo a decirle a toda esta generación, la segunda generación, que somos una generación de conquista. Alguien va a tener que recibir esa palabra en el Espíritu.
Somos una generación de conquista. Nosotros vamos a conquistar lo que nuestros antepasados no pudieron conquistar. ¿Alguien recibe eso? Dije, nosotros vamos a conquistar lo que nuestros antepasados no pudieron conquistar. Usted no se detenga por nada, hermano. Usted entienda que usted tal vez ya no es de la primera generación, pero es de la segunda. Y la segunda generación también es importante. ¿Sabe por qué? Porque se necesitan los Josués de este tiempo que vayan y entren en la tierra prometida y conquisten todo lo que el Padre ha preparado para sus vidas. Una generación de conquistadores. Es por eso, hermano, que hoy en día se están levantando iglesias para conquistar nuevos territorios. Alguien arrebate eso, por favor, en el espíritu. Y que se están levantando ministerios a conquistar nuevos territorios. Dicen amén. Un ejemplo muy claro: mi abuela fue una mujer de Dios tremenda, pero ella andaba aquí solo en Chihuahua. Yo soy tercera generación y el Señor me está llevando al mundo entero a predicar la palabra. Yo no sé si alguien captó eso en el espíritu. En otras palabras, lo que ellos no pudieron conquistar, usted sí lo va a poder conquistar. Lo que ellos no pudieron llegar, usted sí va a poder llegar. Tal vez ellos llegaron a la radio, usted va a entrar en la televisión. Dije, tal vez ellos llegaron solamente a la radio, bueno, usted va a entrar en la televisión. ¿Por qué? Porque usted es la segunda generación. Usted es la generación de conquista. Alguien dígame amén, por favor. Pero número 3, esta también es súper interesante. La segunda generación será conocida como la generación de multiplicación. Dije, será conocida como la generación de multiplicación. El ejemplo más claro, hermano, es el ejemplo del Señor Jesús. Creo que podemos, no sé, poner al Señor Jesús como esa primera generación que Él solamente se enfocó en 12 discípulos. Cuando usted mira y lee la historia de Jesús, sí, a Jesús lo seguían multitudes, pero Él solamente se enfocó en 12 discípulos. 12. Nunca hubo un 13, un 14, un 15, no, 12 discípulos. Y todo el tiempo que estuvo en la tierra se enfocó en esos 12 discípulos. Ese fue el trabajo del Señor Jesucristo. Pero cuando el Señor Jesús se va, los discípulos fueron la segunda generación. Y la segunda generación, hermano, se encargó de multiplicarse. Dice la Biblia que la palabra crecía, pero los discípulos se multiplicaban. Por eso nosotros no somos una generación cualquiera, somos la generación que se va a multiplicar. Vamos a darle un aplauso al Señor. Yo meditaba en esto. ¿Sabe? Mi abuela, cuando abrió su iglesia, ella creció un grupito como de, no sé, unas 80 personas. Y toda su vida pastoreó un grupito de 80 personas. En otras palabras, nunca había multiplicación. Nunca se rindió. Yo le decía al Señor, si yo hubiera sido mi abuela y pastoreo 50 años, un grupo de 80 personas, yo me vuelvo loco. Porque yo no soy de la primera generación, yo soy de la segunda generación. Y la segunda generación somos una generación de multiplicación. Somos una generación que nos vamos a multiplicar. Somos una iglesia que va a crecer. Yo no sé, pero alguien va a tener que entender esta palabra. Yo dije, la segunda generación es una generación que se va a multiplicar. Por eso dice la Biblia que vamos de gloria en gloria, de poder en poder. Sí, la generación pasada hizo su trabajo, estableció, pero ahora a nosotros nos toca multiplicarnos. Amén. Dicen amén. Amén. Yo creo que viene una multiplicación para esta iglesia. Dije, yo creo que viene una multiplicación para esta iglesia. Alguien lo puede creer, alguien lo puede recibir. Sabe que nuestro Dios no está interesado en alcanzar pocos.
Nuestro Dios está interesado en alcanzar multitudes. Por eso, hermano, nos estableció para que nos multipliquemos. Yo quiero declarar sobre esta casa que viene una multiplicación. Vamos, decláralo, viene una multiplicación. Entonces, número 3, multiplicación. Pero número 4, la segunda generación es una generación, y como decía el apóstol, si hay alguien con un poquito de religiosidad me disculpa, pero es una verdad. La segunda generación va a ser una generación que no va a batallar tanto por lo económico. Va a ser una generación que va a tener cielos abiertos y que va a ver la riqueza y la prosperidad de Dios sobre su vida. Dice, y usted dice, pastor, ¿cómo sabe? Bueno, porque David fue la primera generación y sí, Dios lo bendijo. Pero Salomón fue la segunda generación y Dios lo prosperó de una manera sobrenatural. Entonces la primera generación, sí, Dios los bendice, pero la bendición mayor viene sobre la segunda generación. Y yo quiero declarar sobre esta casa que no vamos a batallar financieramente, que Dios va a suplir todas nuestras necesidades, que Dios va a suplir para esta casa. ¿Alguien dice amén? Qué tremendo, hermano. Yo siempre le he dicho al Señor esto. Le decía ahorita, yo le decía al Señor cuando venía un profeta y me decía, Dios te va a levantar como pastor. Y yo le decía, no. Y luego venía otro profeta y Dios te va a levantar y te va a levantar como pastor. No. Yo siempre le oía al pastorado porque yo pensé que todo el tiempo el pastorado se trataba de sufrir y escasez y batallar. Yo pensaba que el pastorado era así. ¿Saben por qué? Porque me tocó ver la primera generación. Y viene un profeta y me dice, el Señor te está llamando al pastorado y te dice que no te va a hacer falta nada, que Él va a suplir todas tus necesidades. Yo no sé, pero yo amo ser de esta generación que Dios está levantando para este tiempo. Una generación que no va a batallar por lo financiero. Dios va a suplir todas sus necesidades. ¿Lo puede creer? Dije, ¿lo puede creer? Dije, ¿lo puede creer? Arrebate la palabra, hermano. Entonces, quiero ir cerrando aquí. Escuche esto. El Señor me daba esta palabra. Yo platicaba con los pastores 27 años de ministerio. Digo, wow, me quito el sombrero. 27 años de ministerio. Se oyen fácil, hermano, pero no lo es. Todo el que está sirviendo en alguna área del ministerio, todo el que es pastor, todo el profeta, todo el apóstol, sabe que lo que le estoy diciendo es verdad. No es fácil el ministerio. Alguien dice amén. Dije, no es fácil el ministerio. Por eso 27 años de ministerio